¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor estar de nueva cuenta en este séptimo Congreso de Imagenología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Agradezco infinitamente la invitación del doctor Mario Osorio Valero para ser un ponente más en este módulo de mama. Y el día de hoy veremos esta charla que se titula TNM en cáncer de mama, el papel del médico radiólogo. Yo soy el doctor Zair Ramírez Ponce, soy médico radiólogo con alta especialidad en imagen e intervención de mama y adscrito al servicio de radiología del Centro Médico Naval aquí en la Ciudad de México. Muy seguramente a lo largo de nuestra práctica profesional hemos escuchado del TNM incluso desde que estábamos de estudiantes en la Facultad de Medicina y siempre lo relacionamos con cáncer de cualquier tipo. El TNM como tal entonces es una clasificación en la cual describe la extensión anatómica de cualquier cáncer, clasificándolo por separado a partir de la evaluación del tamaño del tumor, los ganglios linfáticos comprometidos y la metástasis a distancia que se presente, para que una vez identificados se agrupen en estadios diferentes. Los objetivos principales del TNM es ayudar al médico en la planificación del tratamiento óptimo, indicar si existe algún pronóstico, ayudar en la evaluación de los resultados del tratamiento que se otorgue y facilitar el intercambio de información entre las diferentes especialidades afines al diagnóstico y el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. Eh, la estadificación de los tumores se tiene conocimiento que empezó a describirse a principios del siglo XX, las cuales fueron a cargo de médicos experimentados y otras organizaciones profesionales. No fue hasta 1943 cuando Pierre Denoy, un cirujano francés, desarrolló un sistema de estadificación basado en las dimensiones del tumor primario, la presencia y extensión de metástasis en los ganglios linfáticos regionales, y en 1968 ese sistema que creó Pierre Denoy fue adoptado por la Unión Internacional contra el Cáncer, y hasta 1977 la JCC publica su primer libro o sistema de estadificación bajo el concepto del TNM. Desde entonces la JCC ha desarrollado un sistema de estadificación detallado y extenso que cubre el espectro de neoplasias malignas, la cual se ha actualizado en 7 ocasiones a medida de que se dispone de nueva información sobre el comportamiento de tumores y sus estrategias en el tratamiento. Dichas actualizaciones son el resultado de múltiples evaluaciones multidisciplinarias por parte de expertos, los que se incluyen los cirujanos oncólogos, los radiooncólogos, los patólogos y por supuesto los médicos radiólogos. Sin embargo, no fue hasta 1987 cuando se unificó la clasificación del TNM con la estadificación descrita de la JCC. La octava edición, que es la actual, entró en vigor a partir del 1 de enero del 2018, en la cual se incorporan biomarcadores como el grado tumoral y la expresión de receptores hormonales, que modifican la clasificación anatómica y que ayudan al proceso de selección de terapias, especialmente las terapias sistémicas, y determinar un pronóstico de una paciente con cáncer de mama. En este capítulo en especial del TNM, que se habla del cáncer de mama, se menciona que hay tres tipos de estadios. El estadio clínico anatómico, que se basa prácticamente en la extensión anatómica del cáncer y según lo definido por las categorías T de tumor, N de ganglio y N de metástasis. Y el estadio clínico pronóstico, en el que además de incluir la información de la estadificación anatómica, se agrega el grado tumoral, los receptores hormonales, la expresión de HER2 y los resultados de las pruebas de panel multigenético. Esto último es para predecir con certeza los resultados que se puede atender con una paciente. Se prefiere el estadio pronóstico para la atención de pacientes. Sin embargo, la estadificación anatómica se puede utilizar en múltiples regiones del mundo donde no se disponen los biomarcadores. Recordemos que en nuestro país estos biomarcadores, como es los receptores de estrógeno, progesterona y el HER2, no se disponen ampliamente. Por lo tanto, el estadificar tumores mediante el estadio anatómico puede ser de mucha utilidad.
Existen otras estadificaciones que corresponden al estadio patológico pronóstico, el cual se utiliza en pacientes posterior a la cirugía como un tratamiento inicial del cáncer de mama, y adicionalmente se menciona la estadificación posterior a la quimioterapia neoadyuvante, la cual se basa en la medición de la enfermedad residual posterior a la administración de ese tipo de tratamiento. Por lo tanto, el sistema de estadificación del TNM aplica para el cáncer aplica los carcinomas invasivos y el carcinoma nodal in situ, con o sin microinvasión en el momento de hacer el diagnóstico histopatológico, y no se aplica en otro tipo de tumores como los sarcomas, los tumores filoides o los linfomas de mama. Al considerárseles al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama como multidisciplinario, en esta plática que llevamos hoy en día para ustedes se hará de mayor énfasis a la estadificación clínica anatómica y a la estadificación posterior a la quimioterapia neoadyuvante, ya que el TNM, en el TNM los estudios de imagen se consideran como un componente de la estadificación si se recopilan dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico o al finalizar la cirugía en ausencia de progresión de la enfermedad. Para términos de estadificación, los hallazgos más relevantes por imagen son el tamaño del tumor primario, la invasión de la pared torácica, la presencia o la ausencia de metástasis regionales, o sea, a los ganglios regionales, y la presencia o ausencia de metástasis a distancia. También es importante documentar los hallazgos obtenidos después de que una paciente haya sido sometida a quimioterapia neoadyuvante, inmunoterapia o inmunoterapia o radioterapia, y una vez documentados, el clínico especificará el tamaño tumoral inicial colocando el prefijo YS antes de la letra T. Por ejemplo, antes de la quimioterapia neoadyuvante, si era una paciente clasificada con un T2 y posterior a la quimioterapia no hubo cambios, pues el prefijo YS se colocará antes de la T para identificar que esta paciente ya fue sometida a una quimioterapia neoadyuvante. Bueno, iniciando con la estadificación anatómica del tumor, tenemos que la categoría T se basa en el tamaño máximo del tumor, la cual se utiliza como una estimación del volumen de la enfermedad. Se estima en función de los hallazgos de la exploración física, los estudios de imagen y los hallazgos del estudio histopatológico de una biopsia. La medición por estudios de imagen puede ser imprecisa debido a que los tumores se componen de porciones de enfermedad invasiva y no invasiva, lo cual no es posible distinguirlas por medio de mastografía, ultrasonido o resonancia. Sin embargo, la resonancia magnética es el mejor método de estudio para medir el tamaño tumoral. Es importante mencionar que en la medición por estudios de imagen no se debe de añadir a la medida máxima los pequeños focos satélites contiguos que se presenten durante el estudio radiológico. Asimismo, todos los reportes del radiólogo deben seguir las pautas descritas en la quinta edición del BIRATS. Además, si el tumor está asociado a microcalcificaciones o distorsión de la arquitectura, ese tamaño combinado que se presente se deberá de informarse en el reporte escrito que el radiólogo presente. Además, en caso de existir, se debe de especificarse la extensión del tumor primario al pezón, a la piel adyacente o a la piel torácica adyacente. En la determinación del compromiso a la pared torácica se ha demostrado que la resonancia magnética es más precisa que la ecografía y la mastografía para su confirmación, al demostrar un realce de las estructuras que conforman a la pared torácica. Por lo anterior, entonces, ¿qué estructuras conforman a la pared torácica? Esta última edición del TNM menciona que la pared torácica se conforma por las costillas, los músculos intercostales y el músculo serrato anterior, descartando o no así los músculos pectorales. Por lo tanto, la afección del músculo pectoral en ausencia de invasión a las estructuras que conforman a la pared torácica no constituye una invasión a esta estructura y los tumores se clasificarán acorde al tamaño que se presente. También, si se identifica más de una lesión maligna, es mandatorio especificar en el reporte el tamaño y la ubicación de las lesiones acorde al estudio de imagen realizado. Es decir, si es en una mastografía, especificarlo por cuadrantes y por radios con distancia al pezón por ultrasonido o la distancia al tumor principal. Adicionalmente, se debe de considerarse de igual manera la biopsia de las lesiones adicionales sospechosas de multifocalidad
o multicentricidad, lo cual podría afectar al manejo clínico de una paciente. Bueno, para medir las lesiones primarias, el tamaño del tumor se debe de medirse al milímetro más cercano. Y si el tamaño del tumor es levemente menor o mayor que el punto de corte para una clasificación T, dada el tamaño, debe de redondearse a la lectura mínima más cercana del punto de corte. Por ejemplo, un tamaño tumoral de 4.9 milímetros se informará como de 5 milímetros. Un tamaño de 20.4 se informará como de 20 milímetros. La excepción a esta regla es para aquellas lesiones con un tamaño de entre 1 y 1.4, las cuales se deberán de redondearse a 2 milímetros para no ser clasificadas como un carcinoma microinvasor, la cual se define como aquellos tumores de 1 milímetro o menos de tamaño. Entonces, las categorías del tamaño tumoral van desde TIS hasta T4. El carcinoma ductal in situ y la enfermedad de Payet sin carcinoma invasivo se consideran a ambas como una categoría TIS, independientemente del tamaño tumoral. Uno de los cambios más importantes de esta última actualización del TNM es que el carcinoma lobular in situ ha sido removido de la categoría de los carcinomas in situ, considerándosele actualmente como una entidad benigna y que le confiere mayor riesgo de cáncer de mama en un futuro. Así pues, la enfermedad se subcategorizará como T1MI cuando el tamaño del tumor es igual o menor a 1 milímetro. T1A cuando es mayor a 1 milímetro pero menor a 5 milímetros. T1B cuando es mayor a 5 milímetros pero menor de 10 milímetros. T1C cuando es mayor de 10 milímetros pero menor de 20 milímetros. T2 cuando es mayor de 20 milímetros pero menor a 50 milímetros. Y T3 cuando el tumor es mayor a 50 milímetros. T4 se conoce por ser un tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel. Cuando se encuentra compromiso en la piel, puede ser a manera de cutánides o ulceraciones. T4 es un tumor con extensión directa a la pared torácica y la adherencia o invasión al pectoral como tal no se considera invasión a la pared torácica. Eso es importante recalcarlo y tenerlo en consideración. Por lo tanto, no se caracterizará como un T4. El T4B se define como un tumor de cualquier tamaño y se asocia a edema de la piel, incluyendo la piel de naranja, sin incluir los criterios especificados para el carcinoma inflamatorio. También se puede presentar ulceración o nódulos satélites. T4C se define como un tumor que compromete a la pared torácica y a la piel a manera de cutánides o ulceraciones. Y por último encontramos al carcinoma inflamatorio especificado como T4D. Ante el escenario del carcinoma inflamatorio hay que recordar que el diagnóstico de esta enfermedad es principalmente clínico y se caracteriza por eritema, edema difuso con características de la piel naranja en al menos un tercio de la mama y con una evolución rápida menor a 6 meses. Durante la realización de estudios de imagen puede existir la presencia de una masa detectable, así como incremento en el grosor de la piel, la cual es causada por el linfedema por émbolos tumorales dentro de los linfáticos dérmicos, que caracteriza esta enfermedad. Para la confirmación diagnóstica del carcinoma inflamatorio, no es necesaria la realización de la biopsia de piel, o conocida también como biopsia punch, que se especifique la presencia de émbolos tumorales. Es necesaria la realización de la biopsia de corte para demostrar la existencia de carcinoma invasor en el parénquima mamario y así también determinar el subtipo molecular. Por lo tanto, ante la existencia de émbolos tumorales en la linfa de la piel sin los cambios clínicos característicos del carcinoma inflamatorio de mama, el clínico deberá de caracterizarlo de acuerdo al tamaño tumoral que se presente, ya sea T1, T2 o T3, y corresponderá a un carcinoma localmente avanzado. Adicionalmente, si existe ulceración sin los cambios cutáneos característicos descritos para el carcinoma inflamatorio, este, como tal, no se considerará como esta entidad. Pasando al siguiente punto, que es la estratificación anatómica de los ganglios, debemos de conocer que los linfáticos de la mama drenan a través de 3 vías principales: la axilar, la interpectoral y la mamaria interna. Los ganglios que se pueden encontrar dentro del tejido mamario se designa como ganglios axilares para fines de estratificación. De esta manera se reconocen 3 regiones ganglionares, que son las siguientes: la región axilar,
que incluye a los interpectorales o los de Rotter y los ganglios que se distribuyen a lo largo de la vena axilar y sus afluentes. Estos pueden dividirse en los siguientes niveles. El nivel 1, que son los laterales al borde lateral del músculo pectoral menor. Nivel 2, entre los bordes medial y lateral del pectoral. Y nivel 3, o infraclaviculares, que se encuentran mediales al borde medial del músculo pectoral menor y que, por lo tanto, al encontrarse estos ganglios sospechosos, se deberán de describirse muy aparte de los anteriores axilares y especificando importante, eso sí muy importante, especificarlos como ganglios regionales infraclaviculares, ya que de encontrarse son los de peor pronóstico. Además, las regiones ganglionares, existen otras regiones ganglionares como la supraclavicular, que son aquellas que se encuentran en un triángulo definido por el músculo y el tendón homoioideo, por la vena yugular interna y la vena subclavia. Y por último, los ganglios de la cadena mamaria interna, que son aquellos ganglios visualizados en los espacios intercostales a lo largo del esternón. Según la última edición del TNM, las imágenes no son necesarias para determinar el estadio clínico ganglionar, ya que el uso de la ecografía axilar en pacientes con cáncer de mama es controversial, debido a que en los resultados de algunos metaanálisis hasta la mitad de los casos se detectan ganglios axilares positivos cuando la exploración física es negativa. El TDM describe que en los lugares que se implemente la exploración ecográfica de rutina, las imágenes axilares se deberán incluir al menos en los niveles 1 y 2 axilares, así como en las mediciones de SUE de los ejes largo y corto de los ganglios. Así también, en el TNM se justifica la investigación de las demás cadenas ganglionares en caso de evidencia radiológica o histopatológica en los niveles axilares 1 y 2, y en caso de practicar biopsia por imagen del ganglio, considerar la colocación de un marcador metálico en dado caso que una paciente se someta a una quimioterapia neoadyuvante, o cuando se extirpen esos ganglios, corroborar que ese ganglio que se biopsió era el correcto. La estratificación anatómica ganglionar va desde NX hasta N3, colocando el prefijo C antes de la N para identificar que fueron detectados mediante el análisis clínico. Por lo consiguiente, los pacientes que clínicamente presenten un ganglio axilar sospechoso o más en los niveles 1 y 2 se subcategorizará como N1. La subcategorización N2 se divide en CN2A y CN2B, en donde CN2A corresponde a ganglios axilares sospechosos que se encuentran fijos entre sí en los niveles 1 y 2, es decir, a manera de conglomerado ganglionar, coloquialmente hablando. Y CN2B, que corresponde a los ganglios sospechosos localizados en la cadena mamaria interna ipsilateral y que no se observe compromiso axilar. La subcategorización N3 se subdivide en N3A y N3B y N3C. El A son ganglios metastásicos axilares dentro del nivel 3 o infraclaviculares. El N3B son ganglios de la cadena mamaria interna ipsilaterales en conjunto con los ganglios axilares metastásicos del nivel 1 y 2. Y el nivel 3, que son los ganglios metastásicos supraclaviculares ipsilaterales. Por otra parte, las metástasis que puedan llegar a detectarse en otras regiones ganglionares que muy diferentes a estas, se consideran como metástasis a distancia. Es decir, si encontramos intencionadamente o accidentalmente algunos ganglios que estén en los niveles de cuello, estos ya se considerarán como metástasis a distancia. Entonces, ¿por qué es importante identificar el número y la localización de los ganglios metastásicos? Principalmente porque la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos, así como la especificación de su número y su localización, van a determinar el estadio del cáncer de mama. La determinación de las metástasis a ganglios es el predictor más importante de residuo de supervivencia global. Se conoce que la tasa de supervivencia global a 5 años en una enfermedad localizada, o sea, una enfermedad que no ha salido de la mama, es casi el 99%, mientras que esta supervivencia desciende hasta el 85% cuando existe compromiso ganglionar. Por lo tanto, el estadio ganglionar va a determinar la necesidad de administrar terapia sistémica, realizar una cirugía o realizar
o indicar radioterapia a una paciente con cáncer de mama, así como la aplicación de una cirugía reconstructiva posterior a su tratamiento. También la exploración ecográfica axilar en pacientes con cáncer de mama es fundamentada en las guías de la NCCN, en donde se recomienda la evaluación axilar con ecografía u otros métodos de imagen como estudios rutinarios del cáncer de mama invasivo, así como la realización de biopsias de los ganglios axilares sospechosos con posterior colocación de un clip para su posterior verificación y que este ganglio haya sido eliminado en el momento de la cirugía definitiva. Adicionalmente, en la sección de estadificación axilar se agrega que la definición de carga tumoral baja axilar, la cual se considera que es aquella enfermedad ganglionar que se detecta en estudios de imagen, pero no se detecta en la exploración física, lo cual, de encontrarse, marcará una pauta al quirúrgico para la realización de biopsia con ganglio centinela. ¿Cómo identificamos los ganglios que son sospechosos de malignidad? Por estudios de imagen. Eh, Recordemos que la mamografía ante una paciente con esa sospecha de enfermedad, pues es la primer modalidad para la identificación y la evaluación del cáncer de mama de recién diagnóstico. Los únicos ganglios visibles por mamografía son los ganglios axilares del nivel 1 y los cuales se pueden visualizar hasta en el 50%. Un ganglio normal por mamografía, recordemos que se identifica de forma reniforme, con una corteza fina y un hilo graso prominente, mientras que un ganglio metastásico va a mostrar cambios en la morfología, muestra una obliteración del hilio, una corteza muy densa y engrosada y que puede también presentar protuberancias focales. También pueden identificarse microcalcificaciones. Se describe que no es lo común, pero es un hallazgo que debe encontrarse. Eh, Son las características morfológicas similares a las del tumor primario que se presenta en la mama. Los ganglios que presentan márgenes espiculados e infiltración de la grasa periférica sugieren una extensión extraganglionar. Quiere decir que han roto la cortical y han invadido el tejido adyacente a los límites del ganglio. Y aunque la JCC menciona que los estudios de imagen no se requiere para la categorización clínica de los ganglios, muchos centros hospitalarios utilizan de forma rutinaria la ecografía axilar para la estratificación, por lo cual se considera que el método de imagen principal en mujeres con cáncer de mama de recién diagnóstico es la ecografía, mientras que un ganglio normal muestra una morfología ovoidea con margen liso y una corteza delgada. Un sospechoso puede mostrar engrosamiento cortical, ya sea focal, un engrosamiento excéntrico, morfología redonda, un borramiento total o parcial del hilio. Y también, muy aparte de lo que se describe en el TNM, en la evaluación de un ganglio axilar, en el que se deberá documentar su eje corto y largo, algunos estudios han descrito las características ecográficas que muestra un ganglio sospechoso de malignidad. El engrosamiento focal se describe como aquel que pueda rebasar más de 3 milímetros, tiene un valor predictivo positivo de malignidad de hasta el 29%, por lo que ante este hallazgo se recomienda la realización de una biopsia con aguja fina. La ausencia del hilo graso supone un valor predictivo positivo de hasta 58% y también la recomendación de realizar BAF. Sin embargo, cuando se utiliza el criterio de cambios morfológicos, además del engrosamiento cortical, la sensibilidad para predecir un hallazgo positivo de malignidad en una BAF será hasta del 94%. Siguiendo con la estratificación anatómica de las metástasis a distancias del cáncer de mama, esta se realiza mediante la historia clínica, la exploración física y los estudios de imagen. La detección de la enfermedad metastásica mediante examen clínico debe centrarse en los síntomas y en los hallazgos radiográficos, ya que los hallazgos físicos por sí solos rara vez proporcionarán información al clínico para asignar una categoría de M1. De ser posible, se debe de confirmar las lesiones sospechosas de metástasis con biopsia y analizar los receptores hormonales y el HER2. Para la estratificación entonces de las metástasis a distancia, estas van del M0 a M1. Las células tumorales pueden diseminarse por todo el sistema vascular o linfático. Por lo tanto, los 4 sitios más comunes de afectación en el cáncer de mama son el hueso, el hígado, los pulmones y el cerebro.
también pueden existir otro tipo de metástasis en el cáncer de mama, que son identificados mediante estudios moleculares o detectados de manera inadvertida mediante la examinación patológica de alguna pieza quirúrgica. Cuando se extirpa, por ejemplo, y esto de encontrarse se le conoce como micrometástasis y puede corresponder a depósitos tumorales no mayor a 0.2 milímetros y que no representan evidencia clínica urológica de metástasis es evidente por el tamaño que se presentan y tampoco constituye una enfermedad metastásica como tal, pero se puede considerar como una etapa inicial de la enfermedad metastásica y que tiene importante relevancia en la recurrencia y mortalidad a futuro de una paciente. Para estadificar las metástasis a distancia, se menciona que no es necesario someter a una paciente a estudios radiológicos para clasificarlo como libre de enfermedad, si es que se encuentra en estadios clínicos tempranos y sin síntomas. Por lo tanto, las indicaciones para la estadificación de metástasis por medio de estudios radiológicos varían dependiendo de la T y la N, los hallazgos sospechosos en la exploración física e historia clínica, así como las pruebas de funcionamiento hepático, metabolismo óseo y enfermedad clasificada como un T2N1. Estas son indicaciones para proceder a la realización de estudios de imagen, mismos que no están indicados ante una enfermedad clasificada como T1 o T2N0, así como en pacientes asintomáticas con análisis de sangre normales. Por otro lado, de acuerdo también con las guías de la NCCN para cáncer de mama, las pacientes con enfermedad en estadios 1 a 2B, los estudios de imagen deberán estar dirigidos por signos o síntomas. Por ejemplo, se debe de realizar gammagrafía ósea o PET-CT con fluoruro de sodio en pacientes con síntomas de dolor óseo o con niveles elevados de fosfatasa alcalina. Tomografía de abdomen y pelvis simple contrastada o resonancia magnética simple contrastada si la paciente presenta síntomas abdominales, anormalidades en la exploración física o elevación de la fosfatasa alcalina o en las pruebas de funcionamiento hepático. La tomografía simple contrastada de tórax se reserva únicamente a pacientes que presenten síntomas pulmonares. Para las pacientes con enfermedad en estadio clínico 3, los estudios que deben de considerarse son la tomografía de tórax contrastada, tomografía o resonancia magnética de abdomen y pelvis simple contrastada, gamagrama óseo con PET o PET, con fluoruro de sodio o un PET con FDG de manera opcional. Sin embargo, esta última modalidad es de mucha utilidad en estadificaciones equívocas o en sospecha de metástasis que no fueron identificados en otros estudios de imagen. En pacientes con estadio clínico 4, o sea, una enfermedad metastásica como tal, los estudios de imagen recomendados son prácticamente similares a los previamente descritos, con la recomendación adicional de realizar una resonancia magnética de columna contrastada en caso de que una paciente presente síntomas de compresión lumbar o dolor óseo en columna. Siguiendo con la estadificación posterior a la quimioterapia adyuvante, esta terapia se utiliza ampliamente en una enfermedad localmente avanzada y en cáncer inflamatorio. Después de su aplicación, el clínico le deberá asignar a la estadificación el prefijo YC, como lo mencionamos anteriormente. Por estudios de imagen, el radiólogo debe de determinar el tamaño del foco más grande del tumor residual y cuando el paciente concluya sus ciclos de quimioterapia adyuvante y la respuesta se designará como respuesta completa, parcial o sin respuesta. Cuando no existe evidencia de tumor residual, deberá de especificarse en el reporte y el clínico ante ese escenario podrá reclasificarlo como se presenta en el reporte. Este es un ejemplo de una paciente que se diagnosticó con un carcinoma mamario en diciembre del 2020 y donde el tamaño máximo del tumor llegó hasta los 22 milímetros y posterior a sus 6 ciclos de quimioterapia adyuvante que concluyeron pues recientemente en este mes de marzo del 2021, el tamaño máximo del tumor alcanzó los 18 milímetros en el tamaño máximo, por lo cual se designa a esta paciente como una respuesta parcial. La excepción a esta regla previamente descrita es el carcinoma inflamatorio, el cual conservará el mismo estadio de la clasificación
incluso si se observa una resolución completa del tumor posterior al término de la quimioterapia no adyuvante, por lo cual conserva la clasificación T4D a lo largo de su tratamiento. La estratificación ganglionar posterior a la quimioterapia no adyuvante se agregará también el prefijo YSN. Está determinada por los hallazgos clínicos y radiológicos de los ganglios linfáticos residuales. Por lo tanto, es importante reportar el grado de respuesta obtenida posterior a la quimioterapia no adyuvante como respuesta completa, parcial o sin respuesta. Y en la categoría M para pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante, si una paciente fue designada como M1 antes de la quimioterapia, al paciente se le designará como M1 en todo momento. Si un paciente que no mostró metástasis a distancia antes de la quimioterapia neoadyuvante y posterior o al término de la quimioterapia se identifica actividad metastásica, se considera como progresión de la enfermedad. En resumen, a las respuestas de la quimioterapia neoadyuvante y ante la ausencia del tumor del tejido mamario y ganglios se le considerará como respuesta completa. La respuesta será parcial cuando exista una disminución en el tamaño del tumor y en los ganglios de sospecha, y se considera sin respuesta a la quimioterapia neoadyuvante cuando no existan cambios en el tumor ni en las características de los ganglios o exista incremento en el tamaño de estos. Y por último, combinando la información obtenida del estado tumoral, el estado ganglionar y si existe metástasis a distancia, se integrarán las diferentes etapas de los grupos de estadios anatómicos y pronósticos. Y entonces, ¿por qué es necesaria la estratificación anatómica? Bueno, definir si es temprano, localmente avanzado o metastásico también. La séptima edición del TNM utilizó nuevas etapas que van desde el estadio 0 hasta el estadio 4, basado en diferentes combinaciones de acorde al tamaño del tumor primario, la existencia de anapatías regionales y la metástasis a distancia. Esto es con la finalidad de determinar las mejores opciones del tratamiento a las pacientes con cáncer de mama, conocer hasta dónde ha llegado la enfermedad y con ello predecir un pronóstico. Se insiste en que la estratificación anatómica solo debe de usarse en poblaciones donde no es posible el análisis de los receptores hormonales y el HER2. Por otro lado, la adición a la estratificación anatómica del grado tumoral, el receptor hormonal, la expresión de HER2 y los resultados de paneles genéticos ofrecen un pronóstico más preciso. Sin embargo, la información se vuelve mucho más compleja para clasificar. Para este objetivo, la octava edición del TNM hizo uso de los resultados de grandes estudios de cortes que demostraron que no solo los estadios patológicos, sino los diferentes biomarcadores podrían afectar la supervivencia, siempre que es necesaria la realización de biopsia de los hallazgos sospechosos de malignidad. Nuestra misión como radiólogos entonces es coadyuvar con esta estratificación para que el clínico, el quirúrgico u otras especialidades afines al tratamiento de cáncer de mama, con los resultados obtenidos de las biopsias, se procedan a estratificar antes de administrar cualquier tipo de tratamiento. Entonces, un ejemplo a lo previamente comentado es esta lesión en mama derecha que mostró un tamaño máximo de 10 milímetros. Por el resultado de la biopsia fue catalogado como un triple negativo y no existió compromiso ganglionar y tampoco hubo metástasis a distancia en el momento del diagnóstico inicial. Como estadificación clínica, entonces le corresponderá un estadio clínico 1A. Sin embargo, al añadir los factores pronósticos que se arrojan dentro de la inmunohistoquímica, al ser triple negativo, este factor pronóstico cambia y también se catalogó como un tumor de alto grado. Por lo tanto, la estratificación de 1A cambió a 1B, lo cual le añade un estadio pronóstico más sombrío al anteriormente conocido sin la inmunohistoquímica. Es por eso la importancia de que juega el papel importante que juega el conocer los receptores y el HER2 positivo. Y bueno, como conclusiones tenemos que el radiólogo tiene la misión de determinar la extensión de la enfermedad en una paciente con diagnóstico reciente de cáncer de mama. El radiólogo deberá de conocer las diferentes etapas del cáncer de mama, ya sea catalogado como un estadio temprano, un localmente avanzado
una enfermedad metastásica para definir los estudios acordes para la estadificación. Deberá de familiarizarse con los sitios y los hallazgos claves de la enfermedad que pudieran alterar el manejo de cáncer de mama, como por ejemplo la invasión de la pared torácica, a la piel, la biología molecular, la metastasizancia, etc. La estadificación ecográfica y la biopsia preparatoria de ganglios axilares juega un papel importante para la realización de disección radical de axila o biopsia de ganglio centinela, una cirugía inicial o iniciar quimioterapia neoadyuvante. Por lo tanto, el papel del radiólogo puede ser para determinar el tratamiento inicial y el pronóstico de una paciente con cáncer de mama. Muchas gracias a todos. Agradezco la atención a la presente clase.